Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Bienvenida una semanita más al podcast de Nutre tu Fertilidad. Un placer estar aquí para contarte, informarte, ponerte al día, abrirte los ojos también, que precisamente hoy va a ser este tema, ¿no? Es como el objetivo principal de este episodio es seguir abriéndote los ojos, o si acabas de aterrizar aquí, pues que empieces a hacerlo, ¿no? Hoy quiero abrir un espacio de conversación sincera, abierta, sobre la fertilidad en el contexto actual. Vamos a poner un poquito en contexto lo que hay ahora mismo y cómo también ha ido evolucionando, cómo se aborda este tema, ¿no? Sobre lo que se comunica, lo que se protocoliza y lo que muchas veces se pasa por alto, sobre todo esto. Para ello, me acompaña por aquí Didas Pastor. Él es psiconeuroinmunólogo y está también especializado en fertilidad y salud hormonal, así que estamos aquí cada vez más profesionales acompañándote en este camino, con quien comparto además una forma de entender la salud basada en acompañar, sobre todo, informar y respetar los tiempos del cuerpo. Bienvenido, Didas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. ujú, Y yo quiero contar un poco antes, ¿no? Cómo surgió esta invitación, porque, bueno, ambos nos seguimos por Instagram. Didac también fue profesor mío en el máster de Regenera, que también lo cuento. Y ujú, fue ese, creo que fue un story tuyo, donde me sentí muy identificada como profesional, porque justamente tú estabas desde ese lado nuestro de, me enfada esto, ¿no? Me enfada que estén ocurriendo este tipo de cosas con, pues, con una paciente tuya o con pacientes en general, personas que vemos y que acompañamos. Y dije, oye, pues mira qué guay que podamos compartir o debatir sobre esto que está pasando, ¿no? Porque partiendo de la base de que yo llevo tratando casos de fertilidad o acompañando, porque me cuesta un poco decir eso, ¿no? Tratando casos de fertilidad, sí. acompañando a mujeres y parejas en este camino. Llevo más de 8 años haciéndolo y he seguido pues creciendo en esto, enfocándome más en esto y informándome, formándome, mejor dicho, más en esto y adquiriendo cada vez más experiencia. En este camino me he ido dando cuenta, porque al principio o no me di cuenta, no era consciente o no estaba tanto, ¿no? Que conforme han ido pasando los años, está más en auge, ¿no? Este tema de la fertilidad. Hay cada vez, o yo así lo siento, cada vez más personas que se están dedicando a esto. Y aquí tengo que decirlo así de claro. Hay profesionales que lo hacen porque realmente lo hacen desde la pasión, que yo considero que es nuestro caso, por lo menos el mío, ¿vale? Pero también siento que hay personas que lo están haciendo, que sí, que quieren ayudar, pero lo están haciendo desde esa ventana de oportunidad, ¿no? De como hay cada vez más problemas con la fertilidad, voy a dedicarme a esto que tiene salida, ¿no? Entonces, yo creo que aquí podemos empezar por aquí, que está el quid de la cuestión, ¿no? De dónde yo acompaño, cómo lo transmito y cómo lo recibe la otra persona, porque nos encontramos en nuestro día a día pacientes que lo viven de diferentes maneras y muchas de ellas lo viven desde el sufrimiento. Así que vamos a empezar por aquí, Dida, que me cuentes tú un poco, pues, cómo lo vives tú, cómo sientes tú a esas mujeres y vamos dándole un poquito de fluidez a la conversación, al debate. muy bien, perfecto. Pues sí, empezó todo con una historia, y una historia que por desgracia ese día me salió expresarla, ¿no? Pero por desgracia lo vemos mucho en consulta, ¿no? Que es la paciente con la cual no sé, o la pareja que nos está quedando embarazada, ¿no? Y el mensaje que se les da, ¿no? Es que todo está bien, que no hay nada, ¿no? Y vamos a reproducción, ¿no? Entonces, a mí lo que realmente me cabreó, es que la paciente cuando le preguntó, ¿no? En ese caso a su médico, ¿no? ¿Qué podía hacer? Le dijo que nada, que cruzar dedos y tener suerte, ¿no? Y lo indignante del caso realmente es que bajo nuestra perspectiva quizá un poco más integrativa, pero al final no hace falta tampoco ni ser muy integrativo, sino realmente tener claro qué está estudiado y que no, esa paciente no tenía estudios hechos básicos, ¿no? Que nosotros consideramos importantes y que pueden condicionar, ¿no? El resultado. Entonces, bueno, ¿desde dónde nace? Pues nace desde eso, desde ahí de ver pacientes que
mujeres que en un proceso que debería ser bonito, fisiológico y realmente, ¿sabes? Pues un momento que fuera un recuerdo, ¿no? Para posterioridad, para la posterioridad, ¿no? De bonito, pues que no lo sea así y que no se les dé solución, que haya esté lleno de mensajes, ¿no? Realmente limitantes y enfocados a una intervención puramente, pues, médica, ¿no? A nivel reproductivo, ¿no? Realmente es como si tuviéramos un dolor en el pie y directamente te mandara al traumatólogo a operarte sin siquiera hacer fisioterapia, rehabilitación, donde quizá la operación te solucionará el problema, pero realmente no haría falta en muchos casos acabar en operación y tú aprenderías algo del proceso, que esa es la clave, ¿no? Porque al final cuando la fertilidad no va, hay que revisar porque no va a van a haber cosas de salud que tú puedes explorar y mejorar, ¿no? Para conseguirla. Y eso es lo bonito de la situación. Sé que a veces cuesta cuando lo está viviendo la mujer, ¿no? O la pareja, pero realmente hay un aprendizaje a hacer respecto a la salud, ¿no? Entonces, a mí me nace desde ahí, desde acompañar muchas parejas, o empecé con tratamientos más hormonales y el proceso de fertilidad cuando veías que había esa dificultad y que no se les daba una respuesta a lo que estaba pasando realmente. Sí, totalmente. Y aquí añadir también una cosa que claro, es normal que al final esas parejas o esas mujeres, porque bueno, hay que decirlo, que al final somos nosotras las que tendemos más a acudir, ¿no? Al médico, al ginecólogo, a ver qué me pasa a mí, qué me pasa a mí, pero bueno, yo siempre incluyo a la pareja, por supuesto, porque esto es cosa de dos. Es normal que confíe la gente en la bata blanca, ¿no? O sea, en el médico que tienes, quizá de referencia o que te han recomendado, entonces tú vas ahí y vuelcas toda tu confianza en esa persona porque como profesional sanitario que es, se supone que te va a ayudar. Pero claro, nos encontramos que sí, que por supuesto hay muchísimos profesionales, menos mal, ¿no? Que están actualizados y dan buena información y aquí estoy Sí. incluyendo ginecólogos, ginecólogas, o sea, Cada, ¿vale? cada vez Médicos, más, por ¿no? supuesto, cada vez más, sí, sí. Exacto. Pero sigue habiendo todavía una, yo creo que mayoría, ¿no? Todavía Mm. por lo que yo veo, ¿no? Por lo que yo me encuentro, ahora tú me dices también qué es lo que te encuentras tú, de Sí, profesionales que siguen o bien quedándose muy cortos en la información que están dando, o como tú dices, ¿no? Es como, te duele el pie y te mando directamente a quirófano. No, o sea, no me quedo embarazada en un año, o sea, no se ha analizado y por simplemente ceñirse a un protocolo general para todas, ¿vale? Independientemente de las circunstancias, porque no se analizan. Yo veo esto, yo veo que no se está analizando, ¿no? A los casos detenidamente, no se le está preguntando todo lo que se tiene que preguntar para poder ir a la raíz, ¿no? ¿Qué te encuentras tu vida normalmente? sí, bueno, realmente, o sea, es que la idea es que lo que estamos reclamando para estas mujeres es que no existe en sanidad pública. O sea, hablamos de ahí, ¿eh? En sanidad Sí. pública tú vas a ir, tu doctora, pues si le explicas qué os está costando y tal, con buena intención, te va a enviar al servicio, te va a poner en listas del servicio de reproducción. ¿Y qué te encuentras cuando vas allí? Pues que evidentemente lo que se hacen son pruebas básicas para empezar con procesos de reproducción asistida, ¿no? Sean inseminaciones o sean FIPS. Es que el servicio que queremos, ¿no? O lo ideal que sería, al final, primero explorar un momento la situación, el terreno, ¿no? Del que estamos hablando, es que no existe. O te vas pagando, ¿no? Entonces, si te vas pagando y el mensaje, ¿no? Pues en redes, me centro mucho, ¿no? En divulgar realmente que si te vas pagando, para un momento, porque quizá el primer punto no es la clínica de reproducción. Búscate un terapeuta, búscate un ginecólogo, me da igual, pero busca a alguien con una visión integrativa que te pueda valorar tu salud desde una perspectiva general, entendiendo cómo se relaciona eso con la fertilidad. Pero para un momento, ¿no? O sea, porque si no, si te despistas y te dejas llevar por la ola, acabas, acabas con un proceso de reproducción asistida a las espaldas, que yo lo que veo es mucha mujer que sale de esa consulta como no sabiendo qué ha pasado. O sea, ¿cómo he llegado aquí? ¿Sabes? Porque no me esperaba esto. Ujú. Sí, sí. Y de hecho, eh, incluso con tratamientos que van más allá, ¿no? De la fecundación in vitro, que es como el más común. Mujeres que me encuentro yo que sin haber analizado bien su caso, claro, Sí, por desconocimiento, ahora tocamos también un poco esta parte, ¿no? Que quién toma realmente esa decisión, porque la decisión la tiene que tomar realmente la pareja desde la información, o sea, claro. nosotros estamos ayudando
a empoderar a esas personas para que al final ellos con esa información filtrada, actualizada, al día, digan, vale, pues sabiendo todo esto, porque yo lo digo siempre, si realmente tú hubieras sabido esto hace tiempo, ¿qué camino hubieras escogido? ¿No? Porque muchas de ellas me dicen, no, no, yo no me hubiera ido directamente de cabeza a una clínica de reproducción asistida. Antes me hubiera trabajado todo esto y Claro. luego ya después con esto decido. Porque también hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entiendo que muchas parejas, mujeres, que lo posponen, ¿vale? Que son madres cada vez más tarde, con 40, con 42, con 45, esto es algo que se encuentra cada vez más. Sí. Se puede entender, primero, obviamente, que se necesita más tiempo, porque la naturaleza es más caprichosa, ¿no? Y hay que dar con esa material bueno, suficiente. Y luego, aparte de tener esa paciencia, una vez que ya ha pasado un tiempo que dices, vale, ya sí reconozco que he cambiado mi estilo de vida, que está todo mejor, que confío en mí, en mi cuerpo, en mis posibilidades, y no se ha dado de forma natural, entonces ya sí que podemos contar con esa ayuda externa, pero habiendo hecho un trabajo previamente antes con un profesional, como tú dices, integrativo, ¿no? Como trabajamos nosotros. Sí, totalmente. Y al final el mensaje también es que es un tiempo invertido primero en ganar salud, segundo en que si realmente tenemos suerte y va bien, y muchas veces si sabemos que es así, ¿no? Se consigue el embarazo de manera natural, pero es que si no es así o tú decides voluntariamente irte a hacer un proceso de reproducción, que me parecería bien, vas a tener más números de que el proceso tenga éxito, porque vas con ese escenario ya preparado, ¿no? A nivel inmunitario, generando tolerancia inmunitaria, ¿no? Generando pues que sea más fácil, ¿no? Conseguirlo. Entonces, eso no tiene precio, porque este tipo de procesos son costosos económicamente si son privados, son costosos emocionalmente, son costosos a un nivel físico, sobre todo para la mujer, o sea que no sé qué hay que perder, ¿no? En ese sentido, a veces am, por un número, que el número es la edad, meten unas prisas y unos viajes emocionales de la hostia, ¿no? Porque al final es que me parece casi casi, ¿sabes? Un poco indignante, ¿no? El tema este. Así que, bueno, pues realmente el mensaje de parar y entender que cuanto mejor vayas al proceso, mejor, eso es claro. Sí, bueno, aquí está el quid de la cuestión, que por eso estamos aquí, ¿no? Con el, Hombre, con sí, sí. con eso que acabas de tú de comentar, ¿no? Y que vemos diariamente. Esa mujer que llega hundida totalmente, viviendo este proceso desde el sufrimiento, cuando no, desde ahí no es. O sea, yo siempre hago la comparativa de cuando tú estás planificando un viaje, ¿no? Que llevas tiempo con ganas de hacer, con ilusión, porque te vas con tu pareja, te vas con tu familia, Mm. o tú sola, y te hace tanta ilusión y tú lo preparas todo con esa ilusión, ¿no? De, ay, qué guay. Hay gente que también lo vive con estrés, ¿no? Pero es como, qué bien, qué maleta me llevo, qué meto en la maleta, ay, qué bien, voy a ver este sitio, ¿no? Esa planificación que se hace con ilusión, pues esto también es un viaje, ¿no? O sea, ser madre y padre, tomar esta decisión tan importante en la vida, ¿no? De crear vida, también es un viaje muy bonito, lo es, y hay que vivirlo desde ahí, ¿no? Desde la ilusión, desde esos preparativos, igual que planifica un viaje, planifica este también. Y en esa planificación tenemos que incluir vale, si yo estoy eligiendo qué conjunto llevarme y meter en la maleta, voy a elegir desde dónde quiero ser madre, ¿no? De hecho, yo lo que hago, mi para qué y por qué lo hago, viene muy desde ahí, de mi experiencia como madre. A mí no me costó quedarme embarazada. Yo me quedé embarazada con 31 años a los 3 meses prácticamente, ¿no? Pero mi dolor, entre comillas, no viene de ahí. Viene de cómo yo viví la maternidad una vez que mi hijo nació, ¿no? De la de hostias que me dio la maternidad desde que mi hijo nació y salió y es como, ostras, ¿esto qué es, no? Que me han dado aquí. Entonces, todo lo que yo he ido viviendo ahí, dije, si nosotros los profesionales también lo hacemos desde ahí, ¿no? Desde todo lo que yo te voy a enseñar en esta fase previa de quedarte embarazada, ¿no? Esa programación de la salud, de la que hablamos también y le damos importancia, eh, es para que tú te des menos hostias todavía, ¿vale? Y sobre todo disfrutes. O sea, es para que vivas con ilusión este proceso desde el minuto uno y sepas el por qué yo estoy queriéndote enseñar esto, ¿vale? Porque desde antes de la fecundación ya tú estás eligiendo ese material genético, tu cuerpo está eligiendo ese material genético y sobre esto podemos hacer cosas, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Realmente a un nivel, nos vamos a poner un poco técnicos, pero a un nivel fisiológico, ¿no? O biológico, llámalo como quieras, ¿no? El material genético del ovocito que será fecundado, ah, podemos influir hasta 4 meses, ¿no? Donde van madurando, ¿no? En un reclutamiento inicialmente no hormonal. Tienes 4 meses para cambiarle su nutrición, su ambiente a nivel del saquito, ¿no? Del folículo. Así que realmente, pues fíjate si va a ser importante. Y luego el momento clave y donde se produce la mayoría de daños en el ADN es la misma ovulación. Es un proceso levemente inflamatorio porque se rompe un folículo. Entonces, cómo llegas de inflamada va a generar que sea más fácil que haya daño en el material genético, porque nos dicen que la edad es determinante porque hay daños en el material genético. Lo que no nos dicen es que la mayoría de daños en el material genético se van a producir en ese último instante, ¿sí? Entonces, simplificarlo todo con la edad es bastante injusto cuando tú puedes hacer sobre tu inflamación y sobre la calidad ovocitaria. Por supuesto que se puede trabajar. Muy Mm. interesante esto que acabas de decir, de ese momento, ¿no? Bien. De eclosión, ¿no? Y de Sí, inflamación. Súper, súper totalmente. interesante. Mm, Es así, es así. Hay ovocitos que ya genéticamente no son viables, pero hay muchos que lo son y en el proceso de maduración es donde realmente van a quedar afectados. Y el momento clave es ese preovulatorio, ¿no? Entonces es ahí donde vamos a llegar con un buen escenario para no generar una inflamación de más, proteger con antioxidantes, evidentemente, naturales o con algún suplemento y realmente asegurar de que ahí no falle. sí. De hecho, aquí creo que también sería interesante, pues me ha venido a la cabeza eso, ¿no? A Cuando ver, muchas mujeres van a la clínica de reproducción asistida, volvemos a ese escenario, ¿no? sí. Y nos dicen, Jolín, es que he hecho muchas cosas bien, ¿no? O están empezando a hacer cambios y resulta que no han pasado esos meses, que tú has dicho, 3, 4 meses, ¿no? Que tarda el folículo en madurarse. Y por desconocimiento de lo que ocurre en mi cuerpo como mujer, me estoy frustrando. O sea, el ejemplo es, claro, van a estimulación, ¿vale? Y en ese resultado de solo he extraído, no sé, 5 ovocitos, ¿no? Ujú, Y claro, ellas piensan que es poco, pero es que luego cuando ven que de esos 5 ovocitos, a lo mejor ninguno o uno resulta que es suficiente para poder ser fecundado bajo el microscopio, viene ya la frustración intensificada a otro nivel, ¿no? Y yo esto lo explico mucho, pero quiero que lo expliquemos, tú lo explicas si quieres, Dida, em, que realmente, o sea, en la naturaleza, de forma natural pasa esto. O sea, reclutamos muchos ujú. folículos, ¿vale? O menos, dependiendo de las circunstancias, de la edad, de la reserva, de todo, no solamente de la edad. Sí. Y eso pasa también sin que tú vayas a un proceso de estimulación, o sea, es normal. Sí, sí, totalmente. Se da fuera, no del cuerpo, pero hacen de manera artificial lo que de alguna manera se produce en el cuerpo. Entonces, si a eso le sumamos que es una estimulación, ¿no? O sea, que realmente estamos forzando un poco la maquinaria, ¿no? A nivel ovocitario, realmente hay una inflamación en los ovarios, ¿no? La mujer esa, cuando sufre una estimulación, tiene claro, ¿no? De lo que estoy hablando. Podemos entender que el ambiente es más inflamatorio, ¿no? Y yo decía, ¿no? Cuidado porque el momento ovulatorio es ese momento clave, ¿no? Pues tampoco nos debe sorprender que por mucho, por muy bien que haya ido, ¿no? La estimulación y se hayan obtenido, pues 10, 12 incluso, ya no planteo números bajos, 10, 12 da igual, pero que luego vas perdiendo claramente porque se ha generado un ambiente inflamatorio que va a ser normal que la mayoría pues no evolucionen, que no te vayas a blasto, que sean de calidad. Bueno, porque es que en la naturaleza solo gana uno la carrera de la ovulación, ¿no? Entonces, bueno, calma y tranquilidad. Si alguna mujer lo escucha porque está en el proceso, se ha sometido o le ha pasado eso, pues tranquilidad, porque se necesita uno para que vaya bien, ¿no? Es verdad que someterse a un proceso que sabemos lo que es y tener solo uno, pues bueno, quizá emocionalmente es como difícil de aceptar, sobre todo si no te lo han explicado, ¿no? Pero yo lo veo mucho también por ejemplo, en mujeres que tienen reservas bajas, donde un planteamiento, ¿no? Que es bastante coherente sería hacer estimulaciones en FIBS natural o bajas, ¿no? FIBS, mini FIBS, FIBS de baja estimulación, donde precisamente lo que se intenta es conseguir eso, no mucho reclutamiento, porque si ya tienes baja reserva, forzar mucho el ovario te va a dar una respuesta
que en vez de uno, quizá vas a tener dos o tres, pero la calidad la vas a condicionar demasiado, ¿no? Entonces, bueno, tener claro la fisiología. Lo que pasa es que, como hemos dicho ya antes, el proceso va muy rápido. La mujer no sabe en qué momento ha llegado ahí, no era una ola, era un tsunami, y ahora ya estoy aquí y no tenía ni el mensaje de que ibas a ir perdiendo, ¿no? Que cada día te llaman de la clínica y te dicen, mira, ahora quedan siete, ahora quedan cinco, ¿no? Y tú vas diciendo mierda, 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 ¿no? Entonces falta, creo, información de este estilo, ¿no? De calidad y de conocer dónde estás, ¿no? Ha sacado un concepto que eso es diario, ¿no? En nuestras consultas, la prisa. O A prisa. sea, vamos a hablar de la prisa, ¿no? Porque esto es algo que nos encontramos muy a menudo y que Sí, que nosotros también tenemos que sostener, o por lo menos yo sí, así lo sí. siento, ¿no? Y es como cómo gestionamos esto, una energía extra, ¿no? Que invertimos nosotros, los profesionales, que de verdad acompañamos y estamos actualizados y nos comemos nosotros. Entonces, ¿cómo te enfrentas tú, ¿no? Cuando tienes casos así de, porque cuando estás con la prisa no ves. O sea, es como te tienen una venda puesta de no, no, yo es que quiero ser madre ya, yo quiero ser madre ya, y dame la solución mágica, ¿no? ¿Cómo abordas tú esto? Yo ahora si quieres te comparto cómo lo hago yo también. Muy bien, muy bien. Es verdad, creo que el primer paso de una mujer que está en esa situación, el primer paso es desprogramar, ¿no? Porque te vienen con las prisas y si te dejas llevar, te las transmiten a ti. Y el tratamiento no va así, no funciona así, porque nosotros, como muy bien has dicho, acompañamos, pero acompañamos la biología y eso requiere unos tiempos. Entonces, la prisa no es buena consejera. Entonces, yo lo que hago realmente es una explicación de lo que, lo, que lo que te he comentado, ¿no? O sea, realmente intento que salgan entendiendo muy bien el tiempo que se necesita para cada cosa, transmitiendo el concepto biológico, ¿no? Entonces, yo la empodero a tener esa información y entendiendo que por mucha prisa que tenga, yo siempre les digo, oye, que no estamos hablando de un año, pero es que esto no viene de 2 semanas ni de 2 meses. Aquí sí que un poco de calma, ¿no? Entonces les pongo objetivos y les pongo realmente los tiempos. Es importante que sepan am, cada objetivo qué tiempo tiene. Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una inflamación a un nivel sistémico de bajo grado porque el intestino está mal, pues dentro del concepto biológico de los 4 meses, ¿no? Para la ovulación, les digo, mira, 6, 8 semanas intestino, microbiota equilibrada, intestino permeable reparado, ¿sí? Inflamación nos baja, desde aquí la calidad ya empezará a ser mejor. Le vas explicando un poco en cada fase del proceso lo que vamos a trabajar y lo que van a conseguir. Porque claro, si el objetivo es el resultado final, que es el embarazo, vamos mal, ¿sabes? Entonces, yo si creo que la paciente o la pareja lo puede sostener bien, incluso animo a los 2 primeros meses de trabajo no tener relaciones con la intención de buscar el embarazo. Intento desensibilizar un poco, que esto en muchos casos les descoloca, les rompe un poco, pero es muy necesario. Y te juro que te parece como que está muy fuera de hostia esto, pero muchas veces ves en consulta un suspiro de alivio. ¿Sabes? Te lo juro, esto es algo Sí, muy bonito cuando la mujer o uno de la pareja, ¿no? Suspira y dice, hostia, que puedo descansar, que puedo parar un momento, ¿sabes? Dentro de esta vorágine, ¿no? Pues sí, es eso, ¿no? Entonces intento hacerlo así. Hay casos, y seguro que te has encontrado, donde están ya la situación está tan pasada de rosca, que creo que es importante colaborar en este caso con alguna psicoterapeuta, ¿no? De confianza y que realmente nos acompañe también. sí, totalmente. Bueno, yo lo hago parecido también, o sea, al final es desenchufarlas, ¿no? De dónde Sí, viene. Y de hecho yo en mi programa empezamos así, con un reto de fertilidad consciente y es como, párate, muy vamos bien. a tomar conciencia de dónde partimos, ¿no? De dónde recomenzamos, porque para la mayoría es un reset, ¿no? Es como, deja de hacer lo que estabas haciendo, vamos a empezar por otro camino y en este camino este es el inicio, ¿no? Incluso de esa necesidad de parar, ¿no? De lo que tú acabas de decir, porque Sí, eso les hace estar en ese círculo vicioso, ¿no? De cortisol, cortisol, cortisol y de sensibilización central, nació justamente.
mi otro curso, el de Reconecta con tu fertilidad, porque dije, es que esto es clave, o sea, es que tienen que reconectar consigo mismas porque han estado en esa prisa y en ese querer hacer más para que ya ese apego al resultado, ¿no? Al embarazo, Sí, tan enraizado que se han olvidado de sí misma, de sus hormonas, de su ciclo, se desconocen. Entonces dije, es que este trabajo hay que hacerlo al principio, ¿no? Aparte de desenchufarlas, ¿no? Como digo yo, sí, vale, te vuelvo a enchufar, pero con otro cable, y aquí vamos a empezar de otra manera, ¿no? Y vas a empezar a conocerte, a conectar con todo, en todos los sentidos, es decir, a comer de forma consciente, a moverte de forma consciente, ¿no? No porque es que tengo que comer esto o no comer lo otro, porque si no, esto afecta a mi calidad de óvulo o esto me va a impedir quedar embarazada o si no hago lo otro, ¿no? Estar todo el rato en esa lucha, ¿no? Yo siempre mm, digo, es que no hay que estar luchando, aquí no venimos a luchar, esto no es un camino de guerra, esto es un camino bonito que hay que disfrutar y conforme tú lo vayas andando, pues vas cogiendo las flores, las vas oliendo, vas estando en el presente, pero hay que enseñarlas, ¿no? A estar en el presente y a conectar con ellas y entenderse. sí, sí. Es importante esto que has dicho, es importante desconectarlas, hacer este reset. Y segundo, es importante también entender que la mayoría de mujeres que nos estarán escuchando o que estarán preocupadas por este aspecto, están sometidas a mucha información y son mujeres donde habitualmente tienen tendencia, evidentemente es un proceso tan importante que buscas culpables, ¿no? Y tienen tendencia a autorresponsabilizarse, ¿no? Y el que haya tanta información que te puedas ver, ¿no? Que tantas cosas influyen, tantas cosas pueden fallar, te haces la sensación de que no haces suficiente o de que no lo estás haciendo todo bien, ¿no? Cuando todo bien es imposible y cuando no necesitas hacerlo todo bien, necesitas que alguien te ayude a poner el foco en lo que es importante para ti, para tu caso, ¿no? Entonces, ah, creo que de esto participamos todos los que estamos en las redes, donde damos información con buena intención, pero que en ningún caso son recomendaciones, ¿sabes? Generales para que la persona no pues tenga que asumirlo y que tenga que hacerlo todo bien. Y yo creo que es importante que se entienda eso, porque si no, de algo bonito que queremos hacer para acompañar, empoderar y que realmente pues tengan información, empezamos a generar pues personas preocupadas, obsesivas con todo, ¿no? Y muy responsabilizadas, ¿no? Y como en cualquier aspecto de la vida, querer hacerlo todo bien va a ser imposible y estás abocada, ¿sabes? Estás destinada al fracaso y al sufrimiento. Así que, ¿sabes? Parar y a veces que desde fuera te puedan orientar un poco y poner un foco es lo importante. Sí, de hecho esto cuesta que también lo entiendan, ¿no? Total. El más no es mejor Sí. y cuesta mucho soltar el control. Eso, por Mm, eso digo que este es el trabajo yo creo que más complicado, también bonito, ¿no? Porque estamos acompañando y en el momento que pasan esa fase de soltar, de dejarse, ¿no? Llevar por nosotros y por nuestros consejos y decirle, no, no, es que olvídate de eso, o sea, ahora mismo olvídate de comprarte esto, de meter más suplementos, ¿no? Porque es que he visto que este suplemento es muy bueno para la fertilidad, ya, porque es que hay muchos suplementos que pueden venir muy bien para tu fertilidad, pero sí, depende del contexto, ¿no? Hace no mucho me preguntó una chica sobre la ashwagandha por redes sí, sociales. Es que he estado leyendo, me han dicho que la ashwagandha va muy bien. Digo, a ver, la ashwagandha hace esto. O sea, lo que te ayuda es a que tu cortisol no se dispare más de la sí. cuenta y eso hace obviamente que tú no estés, que tu cuerpo no esté en modo supervivencia, ¿no? Y esos picos de estrés no estén tan altos y puedas crear vida, pero a lo mejor no es lo que tú necesitas, ¿no? A lo mejor tú además necesitas un antioxidante, la base, ¿no? Que el metilfolato, pero hay que revisarlo. Yo no te puedo decir que sí o que no te lo tomes, hay que ver bien tu caso, ¿no? Entonces, Mm, esto también lo veo mucho, no sé si te pasa a ti en consulta, que se responsabiliza mucho a la pastilla, ¿vale? O sea, al suplemento, me refiero al suplemento, ¿no? Porque es que he empezado a tomar esto que tú me has recomendado y de pronto he notado tal, ¿no? O, ¿y si dejo de tomarla? A ver si me da miedo, ¿no? Que mis óvulos dejen de tener calidad. Entonces, obviamente, la clave está en informarla bien. Yo siempre lo digo, esto es la cúspide.
O sea, esto es lo que acompaña a todo lo demás importante que tú estás haciendo, pero aún Mm. así les cuesta integrarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay casos donde el suplemento tiene un peso específico importante, porque si encuentras una mujer y sorprendentemente todavía pasa, ¿no? Que les dan el ácido fólico normal y ella tiene una homocisteína elevada, pues tú ya sabes que eso está condicionando, ¿no? De manera importante, o sea que hay suplementos que tienen un peso importante. El resto, como el nombre indica, son complementos y van a tener pues su importancia en función de los objetivos y del caso. O sea, que hay que escoger bien porque todo no, porque si no, lo mismo que te decía hace un momento de querer hacerlo todo bien, pues llega un momento donde encuentras mujeres con 10 12 suplementos, claro, no, si por tomar todo puede ir bien, ¿no? El magnesio, el zinc, el omega, o sea, si puedes tomar de todo lo que tú quieras, ¿no? Pero se trata de la base y desde dónde lo haces, ¿no? Entonces, el sufrimiento, porque no naces con falta de nada, o sea, si te nutres bien, ¿no? Si tienes unos buenos hábitos, pon, ¿sabes? Pon la lupa donde se tenga que poner, pero el tema del suplemento para mí es el tercer punto de intervención. O sea, el primero tiene que ver con desprogramar, el segundo, ¿no? Con realmente coger buenos hábitos y valorar, ¿no? Qué es lo que se puede mejorar dentro de un contexto de salud, como mínimo que te lleves eso. Y el tercero está ya, pues, la parte más específica, ¿no? A nivel suplementación. Ahí hay que afinar. Sí. Sí, justo iba a hablar yo de estos pasos previos, ¿no? Porque ya hemos hablado de uno, el de reprogramar, de Sí, desconectar, ¿no? De resetear. sí. Me he ido al último porque me ha venido a la cabeza ese ejemplo, ¿no? De ese mensaje. Y justamente quería hablar más contigo sobre ese paso importante de en medio, ¿no? De una vez que ya hemos desprogramado, ¿no? O hemos reseteado, cuáles son esos pasos previos básicos que toda mujer, toda pareja, o sea, aquí incluimos obviamente a todos los implicados en esa creación de vida, desde Ujú. tu punto de vista, deberían de tener en cuenta y hacer antes de decidir cualquier cosa, ¿no? De decidir, pues sí, creo que podemos conseguirlo de forma natural, vamos a darnos un tiempo para hacer esto, o después de un tiempo haciendo cambios, vamos a reproducción asistida. Pero ¿cuáles serían esos pasos previos antes de crear vida para ti? Vale, pues asegurar, punto número uno, que, o sea, no voy a hablar del hábito en sí, sino de las cosas que tienes que tener un poco chequeadas, ¿no? Y que veas que están en orden, ¿no? Entonces, asegurar que el sistema inmunitario trabaja bien, por ejemplo, esto es algo clave, hay síntomas digestivos o no, 70% es el sistema inmunitario relacionado con aparato digestivo, pues si los tienes, resuélvelos, no normalices síntomas y resuélvelos. Segundo, si la mujer está en un contexto de autoinmunidad, sea una tiroiditis, sea una diabetes, me da igual, pues entender que esa autoinmunidad va a influir a nivel ovárico, evidentemente, porque el contexto es lo que genera la autoinmunidad. Entonces, ¿vale? Atender a esa parte más inflamatoria, micronutrientes claves, aquí sí que tienen un peso específico, el omega 3, vitamina D, ¿no? Ahí sí que podemos hablar ya de estas intervenciones más específicas. Y y luego la parte de la microbiota a nivel endometrial, ¿vale? Que esto también yo en un contexto de fertilidad, o sea, una paciente que tiene que ser estudiada, pues entra también la sintomatología y no nos vale solo un cultivo y tal, sino valorar si hay algún síntoma sospechoso de, ¿vale? Entonces hablamos de infecciones de transmisión sexual, hablamos de disbiosis, de cándidas, de lo que sea. O sea, valorar cómo son los flujos, cómo es el manchado, o sea, cómo es, si hay spotting o no, o sea, valorarlo un poco todo, ¿no? A un nivel ginecológico, ¿no? Entonces, digestivo, sistema inmune, urogine y luego a nivel de hábitos, pues evidentemente entra la pregunta de alimentación, descanso, actividad física. ¿Cuál es lo que tú pondrías como, todas son importantes, ¿no? Está claro. O sea, Sí. todo lo que acabas de decir. Pero dentro de esos hábitos, eh, aunque cada una tiene su contexto, ¿no? Porque yo también lo Sí. valoro así. ¿Por dónde quizás, cuál sería como la base, ¿no? De, vale, la alimentación es importante, pero claro, porque todo se relaciona. Pero claro, si no estás durmiendo bien, eso te lleva a que tu alimentación pues, pueda ser diferente o peor. Mm. ¿Por dónde tú les dirías que empezaran? Porque yo sí lo tengo claro, ahora te comparto también, Vale. pero ¿por dónde le dirías que pusieran más foco para empezar? Para mí lo más importante antes del hábito, para mí, es la parte emocional. Y te lo digo sinceramente de si hay seguridad.
y tranquilidad. O sea, en ese sentido, lo primero, o sea, siempre valoro un poco el contexto de la pareja o si es solo la mujer. En ese sentido, sí tiene certezas. O sea, el camino hacia el embarazo va acompañado de seguridad y certeza. Si la mujer hay dudas, y hablamos de dudas incluso en cuanto a la pareja o dudas de... ¿Sí? Para mí lo más importante es eso. Luego, a un nivel hábitos, si hablamos de descanso, nutrición y actividad física, ¿sí? El descanso tiene una importancia clave, ¿vale? O sea, evidentemente, una mujer que duerme 7 horas, hacerle dormir 8 no va a ser significativo. O sea, que realmente hay que realmente pues, individualizar, ¿no? Pero si hay un mal descanso o faltan horas de sueño, a pesar de que puedas, realmente tienes que saber que es por la noche cuando vas a reparar, cuando los sistemas antioxidantes se encargarán de generar una limpieza de radicales libres, de células envejecidas y dañadas, ¿no? Entonces, ahí para mí es clave valorar el descanso porque hoy en día creo que se infravalora un poco y como nos venden el mensaje de superproductividad, ¿no? Y puedes Mm. con todo, pues lo primero que hacemos es quitar horas de sueño, ¿no? Entonces, ahí cuidado con ello. Evidentemente, el resto, ¿qué te voy a decir yo si la nutrición somos lo que comemos, ¿no? O sea, eso está Mm. clarísimo, ¿no? Pero bueno, todo es importante, pero bueno, va por ahí. Vale. Totalmente. O sea, Tú, yo de hecho, sí, te iba a decir también la parte emocional es súper importante, por eso ujú, empezamos, ¿no? Desde ese, de esa conciencia, ¿no? O sea, ¿dónde estás? sí, ¿En qué nivel de conciencia estás ahora? Y vamos a revisar para que esté más alto antes de empezar a hacer cambios. Y sí que para mí cada vez le doy más importancia conforme más investigo y más experimento, o sea, experimento en el sentido de tener experiencia, ¿no? Con más casos. sí, Siento que esa parte del descanso es la prioritaria, o sea, poner en hora el reloj biológico, ja, priorizar nuestro ritmo circadiano. Para mí esto está siendo muy clave cuando yo le he dado más prioridad, más importancia en los últimos meses, en el último año, con todas las mujeres que pasan por el programa, ¿no? Es como, o sea, antes de obsesionarte, porque no te tienes que obsesionar, ¿no? O hacer algún cambio de alimentación o de qué deporte hago, o sea, no te levantes con el móvil, sal ya, fuera, asoma la cabeza por la ventana, mira el cielo, o sea, recibe la información del espectro de luz, vete a dormir antes sin pantalla, que es dormir de calidad, o sea, poner ese orden a mm, nivel de reloj biológico, porque eso ya va, yo siempre le explico esto, ¿no? Es como un efecto dominó, va a hacer ujú, ya que el resto de piececitas que van detrás del dominó vaya pa, ¿no? En cadena, en una cadena de consecuencias fisiológicas que tú vas a notar. Vas a notar en tu ciclo, vas a notar en tus niveles de energía, vas a tener más ganas de comer más sano, vas a tener más ganas de moverte y es que como que lo demás viene solo luego, ¿no? O total. sea, yo lo siento así. Mm. Totalmente. Al final tenemos el reloj central, ¿no? Que sabemos que va con las horas de luz y tal, pero realmente hay relojes, ¿no? En cada célula, en cada parte de tu cuerpo y que se sincronizan, ¿no? Por tanto, es importantísimo esto que hablamos de los biorritmos y muy interesante lo que has dicho a nivel de que también cuando el descanso no está bien, y esto es algo que la gente quizá desconoce más, ¿no? Pero cuando el descanso no es bueno, no es óptimo, hay un ambiente de activación del sistema nervioso simpático. O sea, se genera una situación inflamatoria por defecto. O sea, realmente, y cuando estamos inflamados y no lo vemos, volvemos, ¿eh? El mal descanso es un escenario de inflamación de bajo grado. Vas a estar más irritable, más ansiosa, vas a escoger peor la comida, vas a tener peor control de las glucemias, o sea, te va a afectar a nivel de la calidad ocitaria porque hay un aumento de radicales libres, o sea, es una cascada. De ahí la importancia que tú le hablas de biorritmos, yo te decía de la calidad en el descanso, estamos hablando de esto, ¿vale? De ahí esta importancia. Mm, Sí, sí. sí, totalmente. Así que hay que darle prioridad a esta parte. Esto ya se enlaza también un poco con el temazo del cortisol, que he estado también últimamente investigando más, ¿no? Y especialmente como a nosotras las mujeres nos desajusta un montón el ciclo menstrual, porque no todo vale en todo. Esto es otro tema, ¿no? Pero era por relacionarlo un poco con esta parte, ¿no? Del descanso, porque no todo vale en toda la fase del ciclo de la mujer, porque hay cosas que hacemos porque lo que tú dices, ¿no? De estamos en ese círculo vicioso de la hiperproductividad, del el ego también, ¿no? Que es como Bueno, no. también, también, sí, sí. Porque yo sí o sí, hoy, aunque esté tirada por los suelos, voy a sacar el entrenamiento.
¿no? O Ya. mujeres que se puedan sentir como identificadas con eso, o porque yo, aunque hoy me pide el cuerpo no hacer nada, ¿no? Y estar en mi bolita porque estoy premenstrual, sí o sí tengo que sacar este tema hoy, o porque me tengo que poner a estudiar, o porque tengo que sí trabajar. Entonces, dentro de las circunstancias, ¿no? Del equilibrio, permitirte sentir lo que en esa fase del ciclo te toca, porque si no se hace, esto es algo que yo me he dado cuenta mucho también conmigo misma y con las mujeres que acompaño, si no se hace esto, tu ciclo menstrual va a ser un caos. Y claro, partimos de aquí, de que si las hormonas no están funcionando correctamente, no están en armonía, eso a su vez afecta a la calidad de los óvulos y a su vez afecta a que se pueda dar el embarazo, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a darle esa prioridad al descanso para que todo lo demás se vaya recolocando. Entonces, vamos a dejar ese consenso, ¿no? De emociones, ritmo circadiano, biorritmo, como tú has dicho, y empezar por ahí. O sea, importantísimo, reconectar, reconectar con el camino, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hoy en día cada vez sois más las que trabajáis esto y dais importancia y tiene que ser así porque la mujer estamos en una sociedad donde se ha premiado tanto otras cosas que realmente hemos perdido o habéis perdido, ¿no? En muchas situaciones la conexión con una misma, con el escucharse. Los hombres en ese sentido, a nivel hormonal, somos más lineales, la mujer son más fluctuantes y esto es fisiología y hay que escucharse y fluir, no hay que hacer nada más, ¿no? Así En- es. Entonces, bueno, pues estamos ahí en un camino que toca deshacerlo también, yo creo. Y creo que viene, o sea, hay una parte de responsabilidad social, cultural, si tú quieres, pero también viene esa parte del ego, ¿eh? También el tema de la igualdad, todo esto está bien, pero una misma se exige mucho y realmente hay cosas que no son iguales, porque a día de hoy, pues, ¿quién va a ser la madre, ¿no? Y tiene que quedarse embarazada es la mujer y para eso es la fisiología, ¿no? O sea, que realmente está así. Y creo que es importante el tema este de la exigencia y bueno, sí, sí, por supuesto. Sí, esto es un factor común en muchas mujeres, Un la factor. exigencia. Totalmente, si al final yo lo veo a veces en consulta, no sé, hay mujeres que es que de verdad que yo pienso, pero hostia, es que desde fuera, a simple vista, no hace falta saber nada más de su salud. Yo digo, es que es muy difícil que se quede, pienso, no lo digo, pero pienso, coño, estás trabajando, tienes un máster, estáis de obras, vives en un piso pequeño, pero estáis construyendo la casa para, ¿sabes? Y una situación de estas, ¿no? Y empiezas a plantear, ¿no? Pequeños cambios de suelta un poco, ¿sabes? Si el momento tú sientes que quieres ser madre ahora, quizá hay que soltar lo otro, ¿no? O no sé, un poco de cambio. Y a veces la respuesta es, no, cuando sea madre cambiaré esto, haré... Y yo pienso, hostia, es que eso quizá lo estamos viendo al revés, ¿eh? Porque Ujú. quizá a un nivel incluso energético a la vida le tienes que facilitar, ¿no? Ese escenario. Quizá primero es el cambio y luego ya, ¿sabes? No sé si me Sí, explico, ¿eh? Me voy por una sí, sí, parte sí, sí, más energética, pero hay que sí, fluir, hay que sincronizar con eso, ¿no? Con lo que tú quieres. No sí, estar haciendo y no sintiendo lo que quieres, ¿sabes? Eso no es. eso es. Sí, de hecho me gusta que hayas sacado esta parte porque a mí también me gusta mucho también tocar esta parte energética y se me vienen esas tres palabras en ese orden, ¿no? Primero hay que ser Mm, para luego hacer y luego tener y no al revés, ¿no? Porque tú total. al final has puesto un ejemplo de que está todo al revés. Primero tengo que hacer o tener, ¿no? Luego Sí. hago lo otro y luego ya seré lo que quiera hacer. No, hay que cambiar ese orden y es importante tener en cuenta también esta energía, ¿no? Tener un equilibrio en la energía, no estar en la energía masculina, que no es que sea del hombre, en el hacer, hacer, Mm, hacer, hacer siempre, sino que también hay que dejarse estar y fluir, encontrar ese equilibrio entre una cosa y otra, porque tampoco se trata de estar todo el día en modo marmota, ¿no? De no hago claro. nada por el mundo, no, un equilibrio entre ambas cosas para que no estemos en alerta, porque como tú bien dices, que de esa manera es imposible crear vida, no es posible. Es difícil, es difícil. Lo que pasa es que se premia tanto la energía del ser, hay Sí, del hacer, ¿no? De la energía sí, esta masculina que dices, pues realmente se premia tanto que es difícil. Pero es que sí. si lo piensas, tú te estás centrando energéticamente a la parte tuya, personal, como persona, de conseguir cosas, de tal, y para ello estás movilizando todo el sistema a un nivel, pues, inflamatorio, inmunitario, vigilando, tal, estás organizando todo para conseguir lo que tú quieres pero no te estás centrando en darle energía Mm. a la especie, a la reproducción, sí, un poco a la...
Total. permisividad hormonal, ¿no? Sí. Lo buscas todo fuera cuando realmente está dentro. Total, sí, Es sí. así. Bueno, Dida, para ir cerrando este episodio que ha estado todo muy interesante, me gustaría que le dejaras un mensaje que se te ocurra ahora en relación a todo lo Sí. que hemos hablado, que quieras que cale profundamente en todas las mujeres que nos escuchan. Ah, a mí me gustaría que realmente se escucharan y porque muchas veces ellas, cuando les han dado un mensaje, les han dicho algo o las han llevado hacia ahí, ellas han sentido que esto había algo que no estaba, ¿sabes? Donde debía estar, ¿no? Entonces, me gustaría que realmente que se escucharan y que, bueno, en este caso, pues lo que hemos explicado, ¿no? Que se pusieran en manos o que consultaran, ¿no? a un especialista que valore la mujer en su globalidad, ¿no? Porque cuando de verdad, creo que lo sentís, pero estamos en el hacer y no en el sentir y cuesta, ¿no? Entonces, que no os dejéis llevar por por el tsunami, no la ola, ¿no? El tsunami, ¿no? Y que os escuchéis. Sí, 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 totalmente. Bueno, yo voy a dejar también otra cosita, otra conclusión, otro por cierre. favor. Y es que la fertilidad no debería vivirse desde esa urgencia, ¿no? De la Mm, prisa que hablábamos, sino ni tampoco desde el miedo, porque ahí hay inseguridades, miedo, presión, prisa, urgencia, sino desde la información, desde el respeto hacia una misma, esa conexión de la que tú hablas, ¿no? Y sobre todo desde la toma de decisiones conscientes. Yo estoy informada y entonces ya aquí tomo la decisión consciente. O sea, yo dejo ese mensajito final por mi parte. mm. Darte las gracias, Dida, por esta conversación tan interesante, que A ti, espero que muchas mujeres escuchen y que nos hagan caso también. bueno, Que les llegue. seguro que llegará y que hagan lo que quieran cada una y que decida, pero Sí, seguro el mensaje está ahí y yo te eso agradezco la es. invitación, ha sido un placer. Muy bien, pues gracias, Dida, y gracias a todas las que están escuchando al otro lado. Te mando un saludo a ti y a todas. Chao, gracias, Dida. Adiós, adiós. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo. Hasta